Bueno, yo de entrada soy químico farmacéutico biólogo de la FE Zaragoza de la UNAM, orgullosamente de la UNAM. Yo no sabía qué estudiar. Yo originalmente en CCH Oriente, que es donde estudié, eh, te- tomé la opción técnica de análisis clínicos, Ujú. bioquímica clínica, y de ahí dije, esto me gusta, me llama la atención. Empiezo la carrera y esas son anécdotas que me gusta repetir en muchos momentos. Empieza a ir muy mal en la carrera, como en las químicas, como químico, me empieza a ir muy mal. Entonces empiezo a repetir químicas. Después estudié una maestría en bioquímica en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico. La maestría fue en neurociencias. Ahí mismo hice mi doctorado en ese mismo programa, más enfocado a lo que es biología molecular. Llegué al Centro Nacional de Rehabilitación. Se convirtió en Instituto Nacional de Rehabilitación después. Y fue donde empecé a trabajar con enfermedades raras ya abiertamente. ¿Cómo llegó la investigación de las enfermedades raras a tu vida? ¿Y dónde despertó el interés? He tenido la oportunidad de platicar que cuando estaba yo como estudiante, como tú, Ujú. en el servicio social, y empecé a trabajar con determinación de vibrio cólera en muestras de agua potable, porque en ese tiempo, en los noventas, había una epidemia de cólera en México y Latinoamérica principalmente. Posteriormente, en algún otro trabajo, trabajé con triquinelosis, que era una enfermedad que es una enfermedad parasitaria. Después estuve en otro trabajo y empecé a hacer otro tipo de investigaciones. Cuando llegué al Instituto Nacional de Rehabilitación, mi tesis de doctorado fue en una neuropatía periférica, pero para empezar a trabajar con esa neuropatía periférica, yo empecé a hacer pininos con una compañera que ya trabajaba ahí, que trabajaba con distrofia muscular de Duchenne y con Ok. distrofia muscular de Becker. De Becker. Entonces empecé a trabajar con ella, pues para aprender bien las técnicas, para ver el movimiento del hospital, para saber un poquito del manejo de los pacientes y el trabajo que se hacía. Y entonces empezamos a colaborar juntos. Y después empecé a trabajar con mi tema de tesis de doctorado y entonces fueron neuropatías periféricas, particularmente Charcot-Padritud, tipo 1A en particular, pero para eso hay que ver todos los subtipos de Charcot. Sí, de hecho, lo mencionan. Entonces ya eran otras cosas. Con el paso del tiempo, pues ya por ahí hubo alguien que me dijo, tengo un paciente de artrogriposis, vamos a hacer un artículo, o alguien más de los compañeros médicos que nos decía, tengo un paciente con cocaine, vamos a trabajar con él para investigar un poquito de sus características. Y así sucesivamente. Estoy hablando de que el servicio social lo hice en 1993. Y para el 2022, o sea, el año pasado, a la Sociedad Mexicana de Genética, de la cual formo parte desde hace muchos años también, le hablan a la presidenta Irma Dueñas y le hablan de la parte de la Cámara de Diputados para invitarla a una plática de enfermedades raras porque estaban haciendo una iniciativa de ley precisamente para apoyar a los enfermos con enfermedades raras. Ujú. Y entonces ella va, está ahí, de hecho manda un audio en algún momento y después de que fue, me dice, van a hacer una primera reunión de enfermedades raras en México. Sí, y me están invitando, dice, pero yo nada que ver con esto. Entonces sí me gustaría, yo sé que tú trabajas con enfermedades raras, porque yo ya había empezado a trabajar con enfermedades de Calvé-Pertés, que ahí sí específicamente desde el principio, cuando le empecé a investigar, decía textualmente en algún artículo que encontré que era una enfermedad rara. Y entonces fue cuando yo empecé a ver qué son las enfermedades raras, ya con esa conciencia. Ah, ok. Entonces, cuando a mí me avisan de, oye, ¿tú por qué no vas a la reunión de enfermedades raras en Cámara de Diputados? Yo digo, bueno, pues hay que buscar qué son las enfermedades raras y aparte del ECALB-Pertés, qué otras enfermedades raras Existen, ¿no? existen y qué otras cosas tengo yo de experiencia. Ajá. Entonces me regreso a buscar y encuentro el portal de Eurofranet, de la Eurodis, Ujú. que es la enfermedad, digo, la organización europea que se encarga del estudio de las enfermedades raras. Y entonces entro a la página y encuentro el portal de la Franet y empiezo a encontrar que el cólera es una enfermedad que está clasificada como rara, que triquinelosis es una enfermedad que está clasificada como rara, y etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces me empiezo a ver que todo lo que he hecho, bueno, mucho de lo que, no todo, pero sí mucho de lo que he hecho durante todos esos años, desde el servicio social, es abordar muchas enfermedades raras. Tú como investigador, en tus propias palabras, ¿cómo la definirías?
Creo que ese es el punto inicial, ¿no? El qué es una enfermedad rara. Entonces, como enfermedades raras, sabemos que son enfermedades de baja prevalencia o de baja frecuencia. O sea, qué tanto se presentan en un momento determinado cuando se hace el estudio de cuánta gente la tiene. Esa es la prevalencia, ¿no? Entonces, Claro. qué tanto se está presentando, qué tan frecuente es. Pues tiene que ser una frecuencia menor a 1 en 2000, en 2500 para que hablemos de una enfermedad rara, hablando en general. Y eso ya es un número muy pequeño, ¿no? En una población muy grande. Entonces, son enfermedades que se dan en muy poca frecuencia y entonces es difícil ubicarlas porque yo te hablaba de que yo he trabajado con distrofias o con neuropatías. Hay muchos tipos de distrofias y hay muchos tipos de De neuropatías. neuropatías. Entonces, en determinado momento, el poder clasificar una enfermedad como Charcot-Marie-Tooth tipo 1A, que es una enfermedad rara, que es una neuropatía, tiene que haber muchos estudios intermedios para poder llegar a esa clasificación final. Enfermedades raras también son enfermedades que no tienen un tratamiento específico o que no tienen una cura específica o que se desconoce cuál es el origen de la enfermedad, pero sí tienen muchos tratamientos dependiendo si es una distrofia, por ejemplo, que es lo que estamos hablando, pues hay problemas de marcha y hay problemas entonces de fortalecer músculos y hay complementos alimenticios y cierto tipo de alimentación y cierto tipo de terapias que se le pueden dar al paciente para que pueda mejorar su calidad de vida. Y entonces, aunque no haya un ataque directo sobre el origen de la enfermedad, sí estamos mejorando en general las condiciones del paciente. El problema de las enfermedades raras es eso, son enfermedades poco conocidas, a lo mejor habría que decirlo desde ese punto de vista, poco conocidas, poco difundidas, y es lo que pretendemos con este tipo de pláticas, el decir aquí existen estas enfermedades y bueno, finalmente no hay expertos tampoco porque son precisamente eso, poco conocidas. Yo puedo conocer 10 enfermedades de este tipo y hay muchas más. ¿Sabes que estabas estudiando o que llegas a estudiar distrofias musculares y neuropatías? Neuropatías. ¿Qué otras enfermedades raras has investigado? En algún momento cólera, triquiñuelosis, pero ya específicamente en el instituto donde trabajo, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, ha sido disofia muscular de Duchenne, de Becker, neuropatías periféricas como Charcot-Marie-Tooth tipo 1A, artrogriposis, síndrome de Cockayne, incontinencia pigmenti. El proyecto que estamos cerrando ahorita es enfermedad de Leclerc-Perthes. En la enfermedad de von Willebrand, también que tiene que ver con situaciones hematológicas, que también estudiamos un tiempo. Hace poco en la displasia cleidocraneal, laboré con personas del Hospital General de México que están haciendo todo un estudio molecular de estos pacientes. Nosotros trabajamos en el servicio de medicina genómica, que antes se llamaba de genética, servicio de genética, y bueno, son el lugar específico en donde este tipo de enfermedades, los otros profesionales de la salud y los médicos nos solicitan el qué está pasando con mi paciente, qué podemos hacer con este paciente porque no sabemos qué tiene, qué pruebas se les pueden hacer, y es ahí la investigación que hacemos para a veces entender o descubrir o complementar la información que ya se tiene del paciente. De estas enfermedades que mencionas, ¿no hay alguna cura, no un tratamiento específico? Muchas no tienen cura, no la tienen, pero muchas no son mortales y sí tienen terapias para mejorar la marcha o para mejorar los movimientos de las manos, de los pies, de las articulaciones, en el caso de artrogriposis, por ejemplo. Hay también terapia ocupacional. Lo que hacen es hacer que el paciente se vuelva independiente de sus actividades de la vida diaria, que eso para cualquier ser humano en cualquier estatus de vida en el que se encuentre es muy importante. Ese es el objetivo. Aunque no haya una cura como tal, un tratamiento para curar al paciente, el hecho de saber que existen y que hay alternativas. Allá en el instituto se llevan a cabo asesoramiento de rehabilitación, ¿no? De mano lo que se da es un asesoramiento genético. El médico, pues primero detecta que hay un padecimiento que pudiera estar relacionado con un problema genético. ¿Cómo? Bueno, pues hay antecedentes heredofamiliares, hay una historia clínica que se le hace al paciente y muchas de estas enfermedades y muchos de esos pacientes no son los únicos. Resulta que tienen un tío, un abuelo, un bisabuelo que pareciera un papá, que pareciera que estuvo asociado a la misma enfermedad o si la tuvo ya abiertamente con diagnóstico. Entonces, eso nos da una idea de que estas enfermedades pudieran ser hereditarias. Y aparte, asesoramiento, como decías tú, de terapia.
Sí. Porque ahorita yo me enfoco mucho a marcha, a terapia de rehabilitación en cuanto a problemas ortopédicos, por ejemplo. Pero también muchas de esas enfermedades como PERTES necesitan cirugías y mejoran muchísimo o erradican el problema con la cirugía. O algunas otras tienen que ver con problemas auditivos, con problemas visuales. El estar al pendiente de todo ese tipo de situaciones que pueden mejorar al paciente, pues es algo que hacemos en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y no solamente en el instituto, hay muchas instituciones que se dedican a este tipo de enfermedades, con esa conciencia de que existen. ¿Como qué institutos? Mencionabas el Hospital General de México, pero ¿qué otros más hay? Está el Hospital Infantil de México, está el Hospital General de México, está el área de especialidades y en general el Centro Médico Nacional y otros institutos. Me enteré precisamente ahora con el estudio de las enfermedades raras que el año pasado se estableció, se inauguró una institución de estudio de enfermedades raras de la UNAM por parte de la Facultad de Medicina. Sí, hospitales sobre todo pediátricos, estudian enfermedades raras, pero son particulares. México particularmente, por ejemplo, tenemos la Federación Mexicana de Estudios de Enfermedades Raras, tenemos una asociación civil que fue creada, hasta donde yo sé, por padres de familia con hijos con enfermedades raras. Yo los conocí gracias a esta reunión, a estas reuniones que se han hecho en Cámara de Diputados para hacer una iniciativa de ley a favor de las enfermedades raras. No son pláticas tan agradables y tan lindas las que tienes con ellos, porque además hay que tomar otro punto de vista importante. Son sus hijos y son padres de familia que han estado padeciendo la enfermedad de sus hijos desde no saber qué tenían cuando nacieron, desde estar saltando de un médico con otro médico a un servicio de salud, a otro lugar, a otro hospital, a otro, hasta con los yerberos, hasta con los brujos, hasta buscar alternativas de tal forma de ver que sus hijos están mejor. Y es una vida que yo imagino que debe ser muy desgastante y muy desesperante y muy dolorosa. El ver que tu hijo está sufriendo una enfermedad, que no sabes qué hacer con él y que llegas con el médico y que el médico no lo sepa y saltes con otro y vayas con otro, es desgastante. Entonces, muchos de estos padres de familia llegan y te ponen en tu lugar como investigador, como médico, como químico, como enfermera, como lo que sea, y te ponen en tu lugar. A mí no me vas a decir, porque nosotros sabemos que la enfermedad de mi hijo es esto y esto y esto y esto, y tiene esto y esto y esto y esto, y lo tratamos así y así y así, y ha mejorado por esto y por esto y por eso. Precisamente porque son enfermedades raras. Aquí del lado de la Ciudad de México me mencionaste instituciones, pero en provincia también hay. ¿Se conoce alguna institución? Hoy por hoy ya no es la provincia de nuestros padres o de nosotros cuando éramos niños. Hoy la provincia ha ampliado muchísimo, ha crecido muchísimo en los servicios de salud. En Mérida tenemos hospitales increíbles donde hacen biología molecular y diagnóstico genético, que me consta, no de enfermedades raras, pero sí en general. Guadalajara, Baja California, varios estados centrales de la República. Hay excelentes universidades en Querétaro, en Michoacán, en Hidalgo. Hay estados alejados de este tipo de hospitales, de este tipo de profesionales que tienen como más alcances desde el punto de vista de preparación, y sí hay zonas rurales muy alejadas. ¿Siguen siendo muy desconocidas por mucha gente del sector salud? Sí, pero ya tenemos ese tipo de infraestructura y ya tenemos más gente que trabaja con este tipo de enfermedades. Tú y yo ya lo hemos platicado muchas veces de por qué cólera es una enfermedad rara. Y quiero señalar por qué. El cólera, efectivamente, regresando a la pregunta, en algún momento pues fue una epidemia en México y Latinoamérica, sí, pero si tú hablas de la prevalencia, sobre todo de las primeras personas que empezaban a clasificar a las enfermedades como enfermedades raras por esa prevalencia baja, en Europa, pues hace muchos años que el cólera no es una enfermedad común, es una enfermedad que se da de forma muy extraña. No en ese tiempo, porque también no hubo otro brote de cólera en Europa, pero sí en el tiempo que hubo en Latinoamérica la epidemia del cólera, sí era conocida. Pero pasando los años, pues realmente no es muy común el cólera por la prevalencia. Claro. Las enfermedades raras pues tienen una baja prevalencia en general, son poco comunes en general, generalmente son de origen genético, se desconoce su factor etiológico en general, pero no todas las podemos clasificar igual. Por eso, en este caso, por ejemplo, del cólera, ahí sí se conoce el agente etiológico, ¿no? Que es el vibrio cólera, que es una bacteria. O, por ejemplo, en la triquiñuelosis sí se conoce que es un parásito, ¿ok?
pero no todas las enfermedades raras se conoce el que las origina. En un momento hablábamos de triquiñelosis, que es una parasitosis, o de cólera, que es una enfermedad por vibrio cólera, que es una bacteria, y hay tratamientos muy específicos para parásitos o para bacterias. Ahora también tienen su complejidad. Y una enfermedad muy común que la gente ubica mucho es la cisticercosis. Y no es una enfermedad rara porque sí tiene una alta prevalencia en muchos países. Sí. Sin embargo, la cisticercosis a veces no es tan fácil detectar, precisamente por donde se aloja el parásito. Y además a veces podemos tener el parásito alojado en alguna parte incluso del cerebro y que no se exprese. Y entonces nos morimos, y hasta que nos morimos por alguna situación te entera la familia que teníamos el parásito. Entonces eso también son enfermedades raras en el caso de la triquiñelosis, porque el parásito es poco común, porque no es tan prevalente, no se conoce y es difícil diagnosticarla. También, así como son muy poco conocidas, también se prestan a mal diagnóstico por parte de los médicos. A veces en el sector salud tenemos, en general, profesionales de la salud que no son como tan comprometidos con el trabajo. Pero ahorita que hablabas particularmente del médico, a veces efectivamente, o sea, es tanta la información, tantas las enfermedades, tan compleja y tan similar a otras enfermedades. Por eso tienes que tener la visión de por dónde es, qué tipo de distrofia, qué características y un montón de pruebas. Por eso también nos involucramos un montón de profesionales de la salud en ese tipo de enfermedades, porque ¿qué tipo de estudios? Químicos, biológicos, bioquímicos, fisiológicos, electrofisiológicos, genéticos, antecedentes familiares, moleculares, ¿qué tipo de pruebas moleculares? O sea, hay un montonal de cosas que puedes tú hacer antes de llegar a un diagnóstico de una enfermedad como tal. El primer paso es decir, tenemos que comprometernos a estudiar a tener un estudio más profundo y más comprometido con los pacientes. Y eso hace que yo tenga la obligación de llegar hasta las últimas instancias de lo que tenga que investigar para saber qué tiene y cómo ayudarlo, cómo ayudar a los otros profesionales, al médico y a los otros profesionales a mejorar cómo vamos o cómo van a tratar a este paciente. En el caso de la mayor parte de las enfermedades raras, no se conoce el factor etiológico, no se sabe si es genético, no se sabe si hay algo ambiental que lo detone. Generalmente hablamos que son enfermedades multifactoriales que tienen tanto aspectos genéticos como aspectos ambientales que están favoreciendo a que esa enfermedad se exprese. Como enfermedad de Perthes, muchos de los artículos que estamos manejando nos dicen que los niños que la tienen generalmente estuvieron expuestos a humo de leña o a humo de tabaco durante la gestación, o sea, las madres eran fumadoras o los padres eran fumadores y tenían mucho contacto con la madre en gestación, durante el embarazo y el niño en gestación, o en los primeros años de vida, los niños tienen mucho contacto con humo de leña, humo de tabaco. Y esto, al parecer, está asociado con la enfermedad. Europa es un continente donde sí se ha reportado estas enfermedades, pero en América Latina o en otras partes del mundo, ¿conoces dónde se haya estudiado esas enfermedades? Es que además tiene que ver mucho con esa prevalencia. De repente hay lugares en donde, como te decía en todos los casos, resulta que, por darte un ejemplo, ¿no? Aquí en la colonia hay muchas personas que tienen el oído chueco. Y empiezas a darte cuenta que tu vecino tiene el oído chueco y que tu vecina de enfrente tiene el oído chueco y empiezas a darte cuenta que todos tenemos el oído chueco. Entonces, por aquí a lo mejor es algo muy local, muy específico, y entonces empiezas a saber que era el primo y era el tío y era el abuelito, y entonces esto es genético. Empieza a ser un problema que capta la atención de esa comunidad particularmente, que aunque sea muy extraño, o sean muy pocos los casos, están muy concentrados en una región. Y entonces en Europa empezaron el estudio de las enfermedades raras, de muchas enfermedades raras, porque había muchas de ellas por ser un continente pequeño, con muchos países pequeños y además, bueno, tecnológicamente muy avanzados, con mucha educación. Empezó a haber grupos que empezaron a estudiar enfermedades particulares y cada vez hubo más y más enfermedades particulares en muchos países europeos. En Estados Unidos, evidentemente, hay mucha investigación de enfermedades raras. En Canadá hay algo de información. En América Latina hay muy poco, no hay asociaciones. El tipo de estructura que tenemos como países latinoamericanos genera muchos problemas económicos. Y esto a su vez nos deja con muchas situaciones importantes socialmente, incluyendo la salud, que no se toman en cuenta. No hablo de México, hablo en general de toda Latinoamérica. No es mi intención hablar de cosas particularmente políticas. Entonces la parte de salud se deja de lado.
No solamente las enfermedades raras, un montón de cosas de la parte de salud. Hablemos más allá de problemas de cáncer, problemas de demografía, educación familiar, Pues incluso COVID. COVID, VIH, ese tipo de tratamientos no llega específicamente a la población por falta de recursos, por problemas político-económicos, sociales, etcétera. Es por lo que siento que la investigación de enfermedades raras a nivel Latinoamérica está tan en pañales, tan retrasada, porque información hay, pero hay desinterés. En Europa hay mucha investigación de enfermedades raras, en México no. En Europa se conocen muchas enfermedades raras. En México tenemos oficialmente descritas 20. Y de las 20, las que yo he mencionado que he trabajado, no tiene nada que ver con ninguna de esas 20. De hecho, yo desconozco las 20 o sea, no las 20, porque la distrofia muscular de Duchenne sí está entre esas 20. Pero las otras 19, Ujú. yo no he tenido pacientes. Que cada uno de nosotros pone y aporta un granito de arena. Pero es importante que hagamos, que cada uno aporte esos granitos de arena. Alguien en algún momento me dijeron, tú puedes venir a darnos una plática de enfermedades raras porque eres experto en enfermedades raras. No soy experto. Creo que no habemos expertos en enfermedades raras. Hemos estudiado 1, 2, 3, 5, 10 enfermedades raras particularmente y hemos podido lograr algunos estudios moleculares en algunas de ellas. Por ejemplo, con mi doctorado estudié Charcot-Marie-Tooth, inventamos una técnica molecular para su diagnóstico. Tú estudias un paciente y está el terapeuta físico, está el terapeuta ocupacional, está el químico, está el biólogo, está el audiólogo, está el ortopedista, evidentemente está el médico general, su médico de cabecera, está el médico genetista y hay tantos otros profesionales de la salud que están involucrados y cada uno tiene un juego y un punto muy importante en el tratamiento del paciente. Está el investigador, que a veces estamos muy alejados de la parte de trato directo con el paciente, pero es precisamente los que estamos encontrando o tratando de relacionar muchas de las cosas que tiene el paciente para ver por dónde ir para mejor tratamiento o para un mejor manejo del paciente. No hay expertos, no es tan fácil, pero hay que hacerlo. Estaba yo trabajando con otros compañeros con distrofia muscular de Duchenne y de Becker, pero un día llegó un padre de estos, de uno de los niños, al laboratorio donde yo estaba trabajando. Ya sabía quién era yo. ¿Usted es el doctor Edgar Hernández? Sí, yo soy el doctor Edgar Hernández Zamora. Es que estoy muy agradecido con usted porque sé que está estudiando a mi hijo. Mi hijo es un paciente, tiene la enfermedad de Duchenne y que usted lo va a curar. Y muy angustiado, muy emocionado, al borde de las lágrimas, y yo no encuentro la forma para decirle, no estoy encontrando una cura, no estoy buscando una cura, no es mi investigación no es buscar una cura, y aunque pese, una cura de una enfermedad no se encuentra de un mes para otro o de un año a otro, no es tan fácil. No. Entonces para mí fue como muy complicado. Sí, ya le dije que tenía que acudir con su médico, que estábamos haciendo los estudios a su hijo y que en cuanto tuviéramos los estudios particulares para mejorar su tratamiento, pues se le iban a indicar a su médico y el médico le iba a dar formación durante la consulta de su hijo, ¿no? Fue la forma en que lo pude calmar, y lo que a mí me dejó fue una situación muy dramática. Yo me sentí muy mal, muy impotente, y sí me llegó su angustia. Fue muy duro entender que muchos de estos pacientes son terminales y nadie los está tratando. De hecho, ¿cuántos investigadores hay? Los que somos del área clínica, biomédica, somos como 50 y tantos. Pero los que estamos en el servicio de medicina genómica somos como 10 o 15 investigadores. Muy pocos. Y de esos 15, bueno, pues hay gente que trabaja con osteoporosis, con osteoartritis, o con artritis, o con otras enfermedades que no son raras. Y además, bueno, la vida de un investigador es hacer proyectos. Entonces, no siempre haces proyectos durante 6, 7, 8, 20 años. Cambias de proyectos. Pero, ¿qué tanto podemos hacer si somos tan pocos? Pero de repente encuentras en reuniones científicas, por ejemplo en la Sociedad Mexicana de Genética, que hemos hecho congresos, que encuentras que tu compañero de cardiología está haciendo enfermedades raras. Y encuentras que el que está en cancerología está tratando dos cánceres que son extraños y que están clasificados como cánceres que son enfermedades raras. Sí hay gente que está haciendo enfermedades raras, pero como yo te comentaba hace rato, ¿cuánto tiempo no estudié yo varios tipos de enfermedades raras? Porque eran casos de pacientes que nos llegaban, pero como tal no tenía yo una conciencia que era una enfermedad rara, como tal. El médico no siempre tiene esa conciencia.
y mucho menos el tiempo o la preparación específica. Por eso es este tipo de situaciones de difusión importante, no solamente para el médico, para la enfermera, para los químicos, para la gente común que no tiene acceso a cosas de salud, que tenga una conciencia de que estas enfermedades existen como tal. Tú como académico, con tus estudiantes les platicas sobre el conocimiento de estas Pero siempre, enfermedades. yo doy clases de bioquímica en primer semestre de una carrera de terapia física, terapia ocupacional. He dado el tercer año de preparatoria o en el primer año de la carrera. Cuando empecé a trabajar con neuropatías y con distrofias, pues era transmitirle a los estudiantes que lo que estábamos estudiando era importante para entender estas enfermedades, porque doy bioquímica, genética, biología molecular. Entonces, Pues la base. es la base. Y hoy por hoy, desde que tuve una conciencia más clara de que estoy estudiando enfermedades raras desde hace mucho tiempo, pues se lo transmito a mis alumnos desde el primer semestre, ¿no? Obviamente no es el tema central de la clase, pero en muchos momentos doy ejemplos de estos temas y les hago conciencia de que además van a ser sus pacientes, porque ellos son rehabilitadores la mayor parte. El estar en este tipo de pláticas, en la difusión, en la divulgación de la ciencia, para mí como investigador hace 10 años era, a mí esto no me preocupa, esto no es importante, para mí es hacer artículos, ir a congresos, hacer mi investigación, sacar recursos, etcétera. Hoy por hoy es muy importante. Hoy para las enfermedades raras que estoy estudiando, para mí es muy importante hacer esta difusión, Mm. hacer esta divulgación de todo esto. Y no porque esté de moda o no porque sea un tema nuevo, porque son enfermedades raras. Un último comentario. Como despedida es agradecerte muchísimo el entusiasmo, como el interés que ha sido desde el inicio Sí. y ha rendido como que muchas cosas que yo no esperaba y que han sido muy agradables, muy útiles para mi trabajo, pero para mí ha sido un orgullo también ver el desarrollo que has tenido, el crecimiento que has tenido. Yo espero que les gusten los videos, que les guste el trabajo que hemos intentado hacer. Esta es nuestra vida, esto es lo que nos gusta hacer. Y yo creo que ese es el mensaje, el hacer lo que te gusta hacer es maravilloso. Te puedo asegurar que en 10, 20, 30 años, estas mismas pláticas, estos pininos que has estado haciendo, van a ser parte muy importante de lo que logres hacer después. Entonces, pues, echarle ganas de hacer las cosas con mucho ánimo desde ahorita. Eso es todo. Gracias.